¿Qué implicaciones tiene esto? Vamos a hacerlo con Alexis Ortega, que es director general técnico de Finagentes Gestión, que ya nos acompaña. Alexis, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Bueno, se acaba la estancia de Kwasi Kwarteng en el gobierno y se acaba el problema, Alexis. Bueno, de momento lo que tenemos es un primer asalto. La verdad es que esa confrontación entre política monetaria y política fiscal que iba a dar lugar al terremoto de finales de septiembre y que tenía una especie de pequeña prórroga que acababa hoy, pues de alguna manera tenía que acabar por dirimirse quién es el que acaba saliendo, y obviamente quien ha acabado fracasando en estas situaciones, obviamente los planes del gobierno de aumentar el gasto y de aumentar el endeudamiento. Complicaba la situación para el Banco de Inglaterra, y por lo tanto en este momento el Banco de Inglaterra, entre la estabilidad financiera y la estabilidad de precios, parece que se inclina por mantener la estabilidad de precios, lo cual es algo positivo en este sentido. Otra cosa es que esto esté definitivamente cambiado, porque obviamente de alguna manera todas las medidas que se estaban poniendo en práctica por parte del gobierno eran medidas determinadas a pasar un bache económico muy gordo debido a la situación de la guerra y a la subida de los precios de la energía. Ahora que ese estímulo desaparece, pues obviamente la economía de alguna manera lo tendrá que resentir. Por lo tanto, de alguna manera, las tensiones volverán otra vez a aparecer. De momento lo que cunde es la alegría por la victoria de uno de los dos bandos. Efectivamente. Bueno, lo que también sabemos es que estamos a la espera de que Liz Truss comparezca a partir de las 3 de la tarde, más o menos hora española, es cuando se espera. Y que, bueno, habrá que ver si confiamos en esa puntualidad británica. No nos tienen acostumbrados a tanta puntualidad, por ejemplo, desde Bruselas, pero vamos a ver si en este caso desde el Reino Unido, pues sí que a las 3 de la tarde tenemos esa comparecencia de Liz Truss. Lo que se espera es que anuncie una subida de los impuestos, sobre todo del impuesto de sociedades, desde el 19 hasta el 25%. Por el momento no he podido leer si se espera que dé marcha atrás alguna de las rebajas de impuestos que estaban incluidos en ese mini presupuesto de Kwarteng. Pero Alexis, ¿qué es lo que se puede esperar que vaya a hacer en este caso Liz Truss y qué debería hacer en tu opinión? Bueno, todo es una incógnita. Obviamente, de momento, podría pretender que con solo la cabeza de uno de los responsables de estas medidas se podría solucionar todo, pero desde luego ahora hay que poner las cosas en orden. La verdad es que ahora mismo lo que realmente debería transmitir es una cierta sensación de control presupuestario. Pero eso no es un problema que solo tengan los británicos, es un problema que tiene pues prácticamente la Unión Monetaria y un problema que tiene incluso hasta los Estados Unidos en este momento. Los déficits bastante dañados ya con el tema del COVID, ahora están bastante más dañados por el tema de la crisis energética. Todos los gobiernos de alguna manera están intentando paliar los efectos de la inflación añadiendo más leña al fuego, pretendiendo que así se apaga ese fuego, puesto que se ha hablado mucho de cuál es el origen de la inflación. La verdad es que se habla que si los salarios, que si los cuellos de botella en la distribución, que si los precios de la energía. Yo creo que los cuellos de botella, perdón, el origen de toda esta inflación es una política monetaria extremadamente laxa y una política fiscal extremadamente laxa también. Y por lo tanto, de alguna manera, si ahora mismo pretendemos resolver el problema, vamos a tener que resolverlo con una política monetaria mucho más estricta, pero obviamente si no acompaña una política fiscal estricta, la política monetaria va a tener que ser muy agresiva. Y ese es el problema realmente con el que se han encontrado. Una política monetaria muy agresiva después de haber acumulado casi 12 meses de error los bancos centrales en ver cuál iba a ser la evolución de la inflación, es lo que realmente ha dado lugar a este terremoto en los mercados que es difícil de controlar. Por lo tanto, tiene que haber en estos momentos una mayor colaboración para controlar la inflación, no solo desde el lado de la política monetaria, sino desde el lado fiscal. Y ahí es donde yo realmente veo problemas, puesto que, como le digo, en el Reino Unido por este terremoto han tenido que dar marcha atrás en esa política ultra expansiva fiscal, pero en el resto, como no ha habido nada, parece que su cuento no va con ellos, pero desde luego en algún momento también les tocará. Quizás lo que ha pasado es que el eslabón más débil de toda la cadena, que en este momento era el Reino Unido, pues ha saltado por los aires, pero hay más eslabones.
Claro, precisamente mi siguiente pregunta, Alexis, iba un poco por ahí. ¿Hasta qué punto el Reino Unido es un espejo donde mirarnos y quizá en otros países vamos a ver cosas parecidas? Por ejemplo, sin ir más lejos, en Italia, cuando ya Giorgia Meloni Claro. forme gobierno, elabore su plan presupuestario, su plan de gasto y también nos sorprenda con un plan de un gasto bastante elevado. Pero ya no solo esto, ¿hasta qué punto, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en el mercado de deuda británico es algo que también puede derivarse a lo que está sucediendo todavía de una forma un poquito más escondida, podríamos decir, en otros mercados de deuda aquí en Europa? Sí, la respuesta es sí, realmente. Y ahora mismo casi todo está concentrado, porque esto, obviamente el mercado va buscando foco, estará concentrado en un nuevo gobierno que de alguna manera, como el propio gobierno británico, quiere un poco dar una cierta señal de cambio, de alguna manera ha recibido un apoyo por parte de su población con la intención de que no siga haciendo lo mismo que se ha venido haciendo hasta ahora, sino un cierto cambio. Y la verdad, ¿en qué consistirá ese cambio? Porque si el cambio va a consistir en que vamos a seguir gastando más para compensar los problemas inflacionarios, cuando realmente es el gasto público uno de los orígenes importantes de la inflación en estos momentos, pues entonces de alguna manera la atención acabará centrándose en Italia, pero no solo Italia. Hay que tener en cuenta que en Alemania, un país que en estos momentos está teniendo una crisis energética muy importante, ha puesto sobre la mesa 200.000 millones de gastos, aunque la verdad es que tiene un nivel de endeudamiento relativamente bajo para lo que son el resto de economías occidentales, realmente en estos momentos está echando un poco sobre la mesa muchísimo gasto y muchos países pueden volverse a la tentación de también aumentar de alguna manera el gasto. Si los gobiernos no controlan el gasto, si no lanzan un mensaje de control de la inflación, no solo van a seguir inyectando inflación al sistema, sino que adicionalmente obligarán a los bancos centrales a ser mucho más agresivos y mucho más rápidos en la adecuación de sus políticas monetarias, y eso de alguna manera desestabilizará a los mercados, porque en estos momentos el problema es que por el error del año 2021, ahora mismo los bancos centrales tienen que compensar la pérdida de credibilidad y aumentar los tipos de interés más de lo que hubiesen tenido que hacerlo si eso lo hubieran empezado a hacer en el año 2021. Pero ahí no solo se queda el problema, obviamente acabará llegando a la cumbre de la pirámide, y la cumbre de la pirámide es obviamente la economía americana. En algunos momentos tendremos que darnos cuenta de que en Estados Unidos se ha acumulado déficit del 15% en el año 2019-20, del 12% en el 2021 y del 5% en estos momentos. Aunque ha bajado sustancialmente, la verdad es que son niveles incompatibles con la imagen de una economía absolutamente sana. 5% de déficit es algo tremendo. Por último, bueno, también Alexis se decía que hoy iba a ser un viernes de terror en el Reino Unido porque el Banco de Inglaterra era cuando estaba previsto que ya terminara ese plan de compras, se decía que iba a ser el 14 de octubre, hubo un momento en el que se dijo que podía ampliarlo, lo decía el Financial Times, luego salió el Banco de Inglaterra a desmentirlo y efectivamente parece que ha sido así, que efectivamente hoy ha terminado ese programa de compras. ¿Hasta qué punto era necesario que lo terminara o quizá habría sido mejor que continuara un poquito? Porque sí que es cierto que estamos viendo cómo hoy están cayendo las rentabilidades de los bonos británicos, pero imagino que también será por todo esto que está haciendo ahora mismo el gobierno, con el despido de Kwasi Kwarteng y con el cambio que se avecina en el mini presupuesto que presentó el canciller británico. ¿Debería el Banco de Inglaterra haber seguido y hasta qué punto realmente funcionó? Porque sí que es cierto que hubo una caída bastante importante al principio cuando se anunció ese plan de compras de emergencia, pero un poquito después las rentabilidades volvieron a subir y estaban de nuevo en niveles de antes de que se anunciara esa intervención. Sí, básicamente el plan, de alguna manera, si no se hubiese tomado esta última decisión política de echar prácticamente al cabeza de turco, al que han considerado en estos momentos culpable de toda la situación, de alguna manera el Banco Central Británico hubiese tenido que seguir comprando, puesto que la situación estaba lejos de estar solucionada. Lo que ha pasado últimamente en el mercado, como bien usted señala, habíamos vuelto otra vez a los niveles del inicio de la intervención del Banco Central, era por el hecho de que se estaba ya acercando la fecha límite y por lo tanto le estaban pidiendo que en este momento la situación estaba calmada porque el Banco Central compraba, pero si dejaba de comprar la situación se volvería otra vez a ser explosiva y por lo tanto de alguna manera si el Banco Central quería ser serio y el gobierno también, en este momento alguien tenía que salir y hacer un cambio sustancial que hiciera pensar al mercado que la situación estaba controlada. Pero desde luego vamos a ver en qué queda la decisión del gobierno británico, si solo queda en expulsar al cabeza de turco en esta situación o hay algo más. Desde luego, si hay algo más, si hay una idea
de control presupuestario importante, pues entonces obviamente esta situación podría por lo menos relativamente calmarse durante un tiempo. Pero si desde luego lo único que es una especie de cortina de humo o sencillamente echarle la culpa a alguien y luego más tarde mirar para otro lado, el Banco Central tendrá que volver otra vez a comprar, porque la situación claramente no está resuelta. Bueno, pues Alexis Ortega desde Finagentes Gestión, muchísimas gracias como siempre y que pases un muy buen fin de semana. Vale, igualmente, gracias. Bueno, y nosotros cambiamos de asunto porque una vez más ayer Wall Street hizo historia y